estos muertos que son utilizados y que en algún momento, yo digo, en cuanto se desvive la persona que utilizó al muerto, yo imagino que han de ir por él de algún modo, ¿no? Me dijo, mamá, te soñé. Te soñé que iba yo a donde estabas ya, que te habíamos enterrado, porque soñé así, y yo meto la mano en la tumba y lo que saco es a Javier. Dice, entonces yo sé que está súper Javier conectado. es el bastón, ¿no? Ajá, es su nombre. Siempre hago esta pregunta, Eliana, a muchas de las personas que entrevisto. En algún punto de sus vidas llega el llamamiento. Yo así le llamo al concepto de acercarse a la brujería. ¿Cómo fue el tuyo? Mi papá me lleva con una persona y esta persona me hace una regresión y me dice, es que de algo lo tienes. En esa regresión yo veía gente del otro lado de la, digamos, de lo naranja, me gritaban bruja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas, donde lo que vas a escuchar aquí muy probablemente va a checar en algún punto de tu vida, pero sobre todo igual te quedaste con muchas dudas y en este podcast vas a tratar de resolverlas. El día de hoy, como te repito, vamos a tener un programa muy especial porque tengo de invitada a una mágica amiga, Eliana Tapia. Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Gracias. Antes de cualquier cosa, yo te conocí hace poquito y más o menos sé qué onda contigo, pero me encantaría que tú misma te presentaras. Bueno, pues mi nombre es Eliana Tapia, soy bruja, me dedico al tema de tarot, velas, péndulo y mi fuerte es el tarot para comunicarme con gente que ya trascendió. Ok, fíjate que ese contexto del tarot por medio de espíritus no lo he escuchado mucho. Uh-huh. Usualmente los tarotistas que hemos tenido aquí, es basado únicamente en la interpretación de lo que ellos tiran, es decir, ellos hacen una tirada o te dicen que saques ciertas cartas y simplemente bajo tal vez su vínculo con lo mágico, lo místico, hablan acerca de lo que está en las cartas. ¿Cómo es una tarotista por medio de espíritus? Eso, créeme que nos llama mucho la atención. Mira, yo cuando empecé a trabajar con el tarot, en las consultas yo notaba que de repente se acentuaba mucho una persona. Marcaba, por ejemplo, en una consulta un papá, cuando no me estaban preguntando de eso. Entonces en la consulta de repente yo le decía a la persona porque me nacía, oye, tu papá ya falleció, y me decían sí. Entonces cuando pasaba eso, inmediatamente yo hacía una conexión con la persona que ya había trascendido y me empezaba a hacer sentir cómo había fallecido. Eso lo empecé yo a sentir así es como empiezo a darme cuenta que se comunicaban conmigo. Uh-huh. Y cuando le decía a la persona, oye, es que tu papá falleció con un dolor muy fuerte en el estómago, y me decían sí, fue cáncer. Ok, entonces ya cuando hacía yo la conexión, inmediatamente ellos me empezaban en la baraja a decirme, es que necesito que digas esto, tengo este pendiente, habla con su mamá, y así es como empiezo a descubrir. Desde hecho, mi primer tirada así fue. Como una especie de psicoemoción, una especie de, es decir, como dices, como trascendieron, dolores, sensaciones de angustia, cosas así. O sea, me ha tocado, por ejemplo, hasta sentir sabores, o sea, cuando en alguna ocasión, alguna tirada, conecto con un chico, me empieza a decir el chico, necesito hablar con ella, y de repente empiezo a sentir sabor en la boca. Ese sabor, yo no, pues igual no te puedo decir he sentido eso, pero era un sabor a sangre de cuando te cortas. Y cuando yo le decía a ella, oye, es que siento mucho sangre en la boca, se quedaba callada la chica y de repente él me hacía una pequeña vivencia de un golpe. Entonces le digo, ¿tu novio se mató? Entonces ella me dice sí. Entonces es cuando yo me doy cuenta que conecto de esa manera y que estoy hablando con la persona correcta. Es decir, son sensaciones más que voces en tu interior o visualizaciones en la propia, el arcano. Empiezan las visualizaciones. Igual personas, por ejemplo, que
Otro caso de un señor que me empieza a decir que estaba ahí, y yo le digo a ella, oye, ¿tienes una persona grande que ya falleció? Y me decía, no. Y yo decía, no, pues le decía a la persona, de mente a mente, haz de cuenta que esto yo lo estoy pensando solamente. Y lo que hace él es empezar a tocar atrás de ella, haz de cuenta, me hace ver esa visión de que la está tocando como si estuviera ciego. Y le digo a ella, es ciego la persona que está aquí contigo. Y me dice, es mi abuelito. Y ya, cuadro. En ese momento él entra a mi tirada de nuevo y es cuando empiezan a comunicarse. Pero sí son sensaciones, visiones, sensaciones de gusto, porque eso de las es el dolor me lo producen cuando hay dolor mucho de piernas también. Entonces, pues son como que esas 3 cosas que me hacen muy marcado: el visión, sentir y de gusto, ¿no? Esto de las han sido pocas veces, pero sí lo he sentido. Yo siempre hago esta pregunta, Eliana, a muchas de las personas que entrevisto. En algún punto de sus vidas llega el llamamiento. Yo así le llamo al concepto de acercarse a la brujería. ¿Cómo fue el tuyo? Yo a los 18 años tenía un problema muy fuerte de que me salían fuegos y fuegos. Mi papá me lleva con una persona porque él era muy, muy dado a todo el tema de magia, extraterrestres, todo esto. Y esta persona me hace una regresión y me dice, es que de algo lo tienes. En esa regresión, recuerdo que me empiezo a ver en algo naranja. Y él me decía, porque aparte fue muy fácil cómo me metió a esa regresión. Y en el momento que yo veo naranja, él me dice, ven dónde estás. Trato de analizar. Yo veía gente del otro lado de de lo naranja. Cuando empiezo a ver hacia abajo y veo que no es naranja, es fuego, y pongo atención del otro lado de lo naranja, me gritaban bruja. Entonces yo me espanto y lo que le digo, me dicen bruja. Y él lo que me dice, tranquila, respira, me saca de esa regresión y me dice, ¿te enojas mucho? Y le digo, sí. Y cuando me enojo, reviento de una manera muy fuerte. Y dice, es por eso que te salen los fuegos, porque como te mataron, digamos, en esta circunstancia, el enojo te produce todos los fuegos. Y a raíz de que me hace esa regresión y me hace ver, fuiste bruja, y me empieza a decir, brujita, mi papá también me lo decía, asimilo eso y me dejan de salir los fuegos. Fue como una sanación bien rara, pero fue como aceptar de dónde venía. Prácticamente fue como esa sintomatología en lo físico, que era como te estaba orillando hacia lo que deberías de haber enterado tal vez más chica, exacto. ¿no? Sí, exacto. Desde ahí es la primera vez que tomo en cuenta que de ahí venía. Pero quien me inicia después es otra bruja. Ok, ¿y eso nos puedes platicar? Cuando yo me divorcio, busco ayuda porque había cosas raras que pasaban en mi casa, en mi familia. Y esta brujita era muy devota de la Santa Muerte. Ella me analiza, me dice, mira, te puedo ayudar, pero aquí hay algo que tengo que informarte. Ella dice que si te unes a mi trabajo, podemos trabajar. Y yo así de, no, es que yo vengo a que me ayudes, yo no vengo a hacer nada. Y dice, es que tú puedes. Y me decía, mira, la mano se ve así. Entonces me explica las líneas de la mano. Yo la veo, la escucho y me dice, ahora intenta leerme mi mano. Dije, es que yo nunca he leído. Inténtalo. Me da su mano, empiezo yo a ver y cuando la toco, hago una conexión y le empiezo a decir cosas que pues efectivamente yo no sabía y me quita la mano y me dice, ¿ves? Yo no te puedo ayudar. Ayúdate tú, te enseño. Pero me decía que me hiciera a ella y que fuera devota de la Santa Muerte. Y yo siempre tenía un tema así de no. Es que sí me interesaría, pero no quiero ser devota. No seguir aquí. Influencia, nada por el estilo. Entonces ella me inicia, pero yo no quise que me ayudara así, con la intención de la Santa Muerte. O sea, prácticamente fue como un detonante el hecho de que tocaras a esta persona y tuvieras esa lectura. Exacto. Es como me empiezo a iniciar. Me doy cuenta que cuando me concentraba y agarraba a la gente, se abría esa situación. En algún momento, Ileana, ¿recuerda algo de su niñez que haya involucrado al tema? Es decir, no sé, algún acontecimiento con los compañeros de la escuela. No. De niña nunca hubo como temas. Tuve como que una infancia muy normal. Nunca hubo tenía sueños, pero nunca había algo fuerte. Lo único que se me hizo muy extraño justamente en el proceso, cuando es lo de esta persona que me hace la regresión, cuando fallece mi abuelita, yo una semana antes tuve un sueño intacto de lo que iba a pasar. De hecho, mi mamá es testiga de que yo le dije, oye, soñé a tu mamá que le pasaba esto y está muy raro, ¿no? Ve a verla. Ay, ¿cómo crees? No fue así. Y como tal lo soñé,
Así le avisaron a mi mamá, me avisó a mí. Todo pasó así. Yo viví una semana antes cómo iba a fallecer y cómo nos iban a avisar. Y aparte yo estuve con ella. Porque cuando yo llego y en mi sueño yo iba recorriendo así de esto ya lo viví, esto ya lo viví. Llego con mi abuelita, la está viendo un paramédico. En mi sueño no era un paramédico, era el abuelo que había fallecido quien la estaba agarrando en la mano. Pero cuando yo volteo y la veo, dije, voy a ver a mi abuelito que ya falleció. Y no, es el paramédico. Pero literal viví esa misma escena. Sí, es como replicar la escena que viste en el sueño. Pero fue un sueño lúcido. Sí, literal me dijo qué iba a pasar. Fue un sueño así. Fíjense que en ese tenor, las personas como Ileana, este tipo de situaciones se denomina como percepción extrasensorial desarrollada, que ya es nata, es decir, no necesitan aprenderla, ya la tienen consigo mismos y prácticamente de nacimiento. Algo que me llama mucho la atención es que al momento del contacto, y usualmente sí le sucede a brujas de descendencia, en algún punto tú sabes si alguien más de tu familia, además de los que has mencionado, estuvieron en la línea directa brujeril, ¿todos? Yo no conocía a la mamá de mi papá y se decía que ella tenía don, que tenía sanación y que era brujita de sanación, pero se casa, tiene a sus hijos y de alguna manera por parte de su suegra no la deja, era como súper mal visto y ella sanaba muy a su manera, pero lo que cuentan es que murió muy joven, entonces dice que cuando no desempeñas el don, efectivamente, mueres joven. Y lo transmites de alguna manera, como que pasan la batuta, por así decirlo. Se podría decir que sí. De hecho, varias en mi familia, tengo entendido y sí sé, que hacen sanaciones. Todo es como sanación, como que digamos que la bruja que hace este tipo de cosas fui la única hasta ahorita yo. Y ahorita va para mi hija está aprendiendo. Wow. O sea, de alguna manera esto es familia de brujitas. Ajá, exacto. Sanadoras. Cuando hablas de sanación, estamos hablando de a nivel energético. A nivel energético, todo lo que hago en cuestión de sanación, por ejemplo, en velas, hago limpiezas energéticas. Cuando tienen hasta enfermedad, si me permiten, lo hago así a distancia también y son simplemente limpiezas energéticas. No hago con hierbas, así, no. Es todo con vela. ¿Y te ayudas o te apoyas con los espíritus, lo que me estabas comentando? Sí, energéticamente, dependiendo si la persona ya es una enfermedad muy avanzada, lo único que hago es hacer un equilibrio porque, vamos, no soy mil poderosa, simplemente hago como una alineación energética y cuando son emocional sí ayuda bastante. Cuando es ya un destino muy marcado, pues sí, no. ¿Qué es un destino muy marcado? Cuando ya, por ejemplo, hay personas que han tenido cáncer y que ya es un destino que está así muy, muy marcado, es una enfermedad así, ya no se puede hacer nada. De hecho, yo siempre pregunto con Tarot Dante, ¿puedo ayudar? Y si me permiten, es una ayuda más, pero si no, literal sale el destino. Yo, de hecho, vi ese destino con mi papá. Ok. O sea, fue una experiencia muy fuerte la de tu padre. Muy fuerte, sí. Cuando mi papá, unos meses antes ya estaba, no estaba de hecho ni siquiera grave, simplemente me pidió tirada en tarot, lo hago y veo el proceso y veo lo último, ¿no? Entonces lo único que hice fue orientarlo para que se ayudara en un tema más espiritual y que acomodara sus cosas para tranquilizar. Pero vamos, aparte nunca digo que va a pasar eso, ni en ningún paciente ni nada. Esto simplemente es como tener el respeto ayudarles a que sí, efectivamente vivan bien, estén tranquilos. Para mí creo que es algo de respeto y mucho menos tratar de que la persona se vaya a sugestionar, porque posiblemente, y lo más seguro es que pase eso, ¿no? Si tú le dices a alguien que va a pasar algo tan grave, les pasa y a lo mejor ni siquiera era así. Entonces yo tengo por lo menos yo ese respeto que aunque me lo pregunten, porque ha pasado que me lo pregunten, quiero que me digas cuándo me voy a morir, no lo hago. No soy Dios y ahora sí que trato ese respeto de que cuando le toca a alguien, pues le toca, ¿no? Que el destino se haga cargo de lo que tenga que hacerse cargo. Y eso es muy ético, Ileana, porque muchas personas allá afuera, y esto es un mensaje para todos los que nos están viendo aquí, que de repente van con la bruja o el brujo y estos pues no tienen una pizca de ética y ni siquiera tienen una lectura y empiezan a decir, no, te veo muy mal, terrible, tienes un trabajo súper poderoso y yo creo que es como que también parte del placebo para que la gente caiga y diga, pues te pago lo que sea, ¿no? En tu caso no, en tu caso es saber, mira, lo que se puede, se hace, lo que no, que el destino se encargue, ¿no? No, y créeme que pues en este tema que tengo ya años trabajando,
Toda la gente me conoce, siempre le digo, no me digas nada. La primera tirada va a ser para ver cómo está tu energía y de ahí partimos. Y se quedan, ¿ok? Entonces ya de ahí yo tiro y jamás, quien quiera que me conoce, jamás te va a decir que yo le digo a la persona, tienes un trabajo y tienes que hacerte esto y cuidado porque si no va a fallecer tu hijo y tu familia, porque lo hacen. Sí, Tengo mucho alrededor que se meten en eso tan grave. Para mí es grave, es hasta un karma que lo hacen así. Entonces no, yo ahora sí que de verdad créeme, no me meto nunca ni con la familia ni con los hijos. Me voy directamente a ver energéticamente cómo estás. Te puedo ayudar, te ayudo y si no, médicamente ve a un médico porque esto ya es más físico. Sí, ya no implementas pseudomedicina, ¿no? No, para allá nada. afuera. Sí, híjole, ¿y cómo se les da? Y lo peor del caso es de que muchas personas allá afuera, de verdad, híjole, he visto tantos casos, Ileana, de personas que llegan a gastar hasta lo que no tienen, ¿no? Ajá. Como que tienen cierto tabulador, o sea, es absurdo de repente que tenga un precio específicamente para hacer rituales tan absurdos y tan ridículos como animales de todas tallas y como yo me imagino entre la talla más grande es el más caro, ¿no? Porque evidentemente te han de decir, no, pues no es lo mismo un conejo a un león, ¿no? Sí, depende, se supone la necesidad que se necesite, depende efectivamente del animal. Pues suena como hasta cierto punto medio ridículo, ¿no? Como diciendo, pues dejamos a ver si la ofrenda pequeña no hace efecto, pues entonces ¿para qué la ofrendas, no? Pues mira, yo he optado siempre, tuve un evento muy fuerte con una persona. Siempre he dicho respeto porque sé que efectivamente todo existe, porque igual pido respeto a mi trabajo, pero tuve una cuestión con un paciente en Cancún que él es muy devoto de la Santa Muerte. Hasta la fecha es mi paciente, nos apreciamos mucho, pero yo no estaba tan metida en el tema de cómo es ese tipo de energía. Entonces un día él llega y me dice, necesito que me atiendas, el dinero no me alcanza y bueno, entonces veo que traía unas marcas, le digo, ¿qué pasó? No, pues yo me hice devoto, me rayaron y ok, y me pusieron un muerto, ok, y yo cometo el error de decirle en ese momento, oye, no manches, pues o sea, si te hicieron todo esto, pues entonces tu muerto y tú no sirvió de nada, pues claro. O sea, efectivamente, claro. En ese momento yo me empiezo a sentir mal, termino mi consulta, le digo, bueno, nos vemos mañana porque él quería una consulta con alguien que ya ha trascendido, se va y empiezo a volver el estómago y no paro de volver el estómago, pasó 1 hora y yo seguía volviendo el estómago. En ese entonces yo tenía un amigo que era babalao, lo contacto y le dije, oye, fíjate que tuve una consulta, no paro de volver el estómago, le dije esto y nada más me dijo, tonta, con otras palabras, insultaste a su muerto y tu muerto ahorita te está haciendo ver que efectivamente sí sirve. Okay. Y yo me quedé así de, ok, está bien, entonces ¿qué hago? Dice, te vas a hacer un baño así y déjame poner esto a mis santos, que fue lo que hizo, y en unos minutos vas a estar bien. Me quedé callada pensando, me hacen el baño porque yo no podía ya ni hacérmelo, una tía ya me ayudó a hacerlo, me baño, a los 15 minutos te puedo decir, yo ya estaba bien. Y me dijo, cuando lo veas mañana le vas a ofrecer una disculpa a su muerto. Y yo, está bien, efectivamente él llega y me dice, oye, fíjate que me fui con un dolor de cabeza terrible. Yo ya sabía lo que estaba pasando, se sentó, le dije, ¿me dejas hablar con tu muerto antes de empezar la consulta? Me dice, sí. Y le ofrezco una disculpa. La verdad, ahí sí fue de sí o no lo que haya sido. Me arrepentí en el momento. Sí, honestamente por eso opto siempre de decirle, con respeto hago las cosas. Claro. Entre que creas o no creas, yo entiendo que todo es energético y yo lo viví ahí. Entonces, hasta la fecha, siempre que él llega a verme, porque me pide tiradas, consultas, hola, ¿cómo estás? Hola, con respeto, porque pues tengo el mío, ¿no? También ahora, que es el que me cuida. Sí. Oye, y en ese tenor, ¿cómo? Yo sí tengo esa pregunta y siempre que tengo la oportunidad de entrevistar a santeros, palomayombes y así, nunca me llegan a contestar como bien exactamente cómo quieren la prenda. O sea, ¿cómo es el proceso? Si es que se puede, evidentemente, pero ¿cómo es el proceso de que alguien que se está instruyendo en estas disciplinas diga, ok, voy a estudiar sobre palo mayombe y en algún momento tengo que adquirir mi prenda, que es el muerto? Sí. ¿Cómo lo adquieres? O sea, ¿te lo da una deidad o tú lo buscas? Pues mira, yo lo que conviví con él, porque nunca presencié algo así. Sí tuve un conocido que me hizo ver cómo trabajaba el palero, lo que le llaman el palero, y él como babalao,
energéticamente son muy diferentes, pero sí, ellos hacen todo un proceso para ver quién les dan, y lo que yo tengo entendido es que van a los panteones, saben cómo fallece esa persona, tiene que ser alguien joven que fallece en un accidente y saben un poco el historial, se dedican a estudiar, no creas que lo escogen así, no, estudian cómo es la energía, toman un pedazo de esa persona y ellos hacen todo un ritual y un proceso para saber qué es el muerto que le van a dar a la persona, y cobran muchísimo porque también es todo un trabajo y un proceso. Y te repito, creo que dentro de lo que yo viví con este paciente y cómo me atacó su muerto, créeme que sí hay algunos que efectivamente pues saben lo que hacen, que para mí, pues te repito, energéticamente es un tema. Yo como bruja finalmente no trabajo así y siento que, y respeto, pero siento que es como cargar energéticamente a alguien que no descanse. Pero pues yo vuelvo a decir. A ver, la lógica. Sí. Creo que estamos en la misma. En la lógica racional de decir, si lo ocupas, si estás esperando, o si las características tendrían que ser una persona joven que acaba de fallecer prácticamente. Sí. Entonces, en vez del descanso eterno, el trabajo eterno, ¿no? Sí, exacto. ¿Eso no generaría un karma, Iliana? Pues yo siento y estoy casi por ciento segura que sí, porque pues finalmente no estás dejando descansar a alguien y sí los tienen como esclavos, porque es una palabra, es como esclavos, porque ellos tienen la capacidad de mandarlos para que te digan qué están haciendo otras personas, y eso es, yo le digo, no sé si está bien dicho, no quiero meterme en una guerra, pero finalmente es un gancho muy fuerte porque tú inmediatamente le dicen a la persona, tú estabas haciendo esto y esto y esto, y dices, ¿cómo lo supo? Pues mediante esa energía, ¿no? Que lo estás trabajando. El encomandado, el emisario. Exacto. Que vendría siendo el muerto, ¿no? Exacto. Sí. Es que, ¿sabes qué me suena también? Yo tengo una experiencia muy particular, mucho antes de abordarme a la investigación así profesional, digo, siempre la hice o la ejercí de forma, vamos a ponerlo, amateur, antes de meterme de lleno, ¿no? Estaba muy pequeño. Y recuerdo que esta historia ya la había contado, pero te la quiero contar como que tiene que ver con el contexto de lo que estamos hablando, de estos muertos que son utilizados y que en algún momento, yo digo, en cuanto se desvive la persona que utilizó al muerto, yo me imagino que han de ir por él de algún modo, ¿no? Y no han de ir por él tan buena onda como cuando, ¿no? Como pensamos que, porque en algún momento dado yo creo que los palomayombes, quien esté aquí viendo en Historias Embrujadas y que sea palomayombe, que lo escriba. Pero así como lo estamos racionalizando, pues sí es a fuerza de voluntad. Es decir, en contra de su voluntad del muerto, e ir a hacer el proceso ritualista, el adquirir un trozo del resto mortal de esa persona y el utilizarle. Mira, rápido y a grosso modo. Un amigo tenía un perro pastor alemán y en una noche de extraña y forma rara de comportamiento del animal, él vive casi en la esquina de la cuadra donde viven mis padres. Yo todavía vivía con mis padres, era muy pequeño, y toda la cuadra me acuerdo que se molestó esa noche porque su perro estaba alarido tras alarido. Es decir, el perro no aullaba, hacía un alarido de dolor horrible. Y se escuchaba en toda la cuadra. Entonces, toda la madrugada, todos los vecinos que tenían los teléfonos del señor, del papá de mi amigo, pues reclamándole, oye, calla tu perro, que no nos deja dormir. Entonces, como era el perro de mi amigo, ya todo eso pasó durante la noche. El perro no dejó de aullar hasta como las 4 de la mañana más o menos. Ya el otro día, pues ya tenías a todos los vecinos ahí reclamándole, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué le hicieron al perro? ¿Qué le están haciendo, no? Total que me dice mi amigo, te tengo que contar, porque yo sé que te dedicas a esto y quiero que me digas qué significa. Le digo, pues mira, no estoy todavía a nivel profesional, pero sí he leído. Dice, ¿qué crees? Dice, mi perro se llamaba Kaiser. Dice, empezó a hacer estos alaridos. Mi papá me despierta y me dice, ve a callar al perro porque no sé qué tiene. Subo la azotea y yo veo al Kaiser del lado de una esquina de la azotea, aullando de espaldas hacia la casa del vecino. Y dije, pues Kaiser le llama, el perro como que no lo reconoce. El perro empieza a aullar de esa manera lastimera, incluso dice él que le vio lágrimas al perro y dijo,
algo le está pasando, ¿no? Entonces se va acercando, como son perros de guardia y protección, son perros que son entrenados para eso, pues sí se acercó como a tientas, ¿no? Ya cuando lo olió, ya se calmó un poco, pero estaba chi. Entonces dice él, me acerco a la azotea, volteo del lado del vecino, así, y veo un tipo de una gorra viendo hacia la nada en la contraesquina del vecino. Es decir, estaba en la esquina del vecino y mi perro estaba en mi esquina de mi casa. Entonces, pero estaban como en el mismo lugar. Digo, ¿y cómo? Y que pues igual ya era un tipo que se quería meter, ¿no? Dice, no. Dice, estaba bien raro, Toño. Dice, la verdad es que me dio miedo. O sea, no fue el se quiere meter, sino me dio miedo esa posición. Empiezo a escuchar a la gente del vecino que llegan a llegar carros. Empiezan a llegar carros, ¿no? Y dice, y los carros con un montón de gente. Entonces me llamó la atención y dije, pues igual y no saben que hay alguien arriba, ¿no? Él especuló un montón de cosas. Para no estar la más cansada, escuchó a llorar a la vecina, que era una señora ya grande, diciendo que su hijo estaba a punto de morir. Así en llanto, ¿no? Mi hijo, y yo creo que eran sus familiares, está muriendo, por favor despídanse de él y así, ¿no? Entonces le digo, ¿y luego qué hiciste? Pues eso me sacó más de onda. Dije, ¿por qué está llorando la señora? ¿Por qué no se dan cuenta? Y hasta dije, bueno, igual es un vecino, es el mismo familiar del vecino, y consternado se subió a la azotea, ¿no? Dice, me llego a volver a asomar y esa como figura fantasmal, porque decía, no se veía tan físico, se veía como translúcido, que lo volteé a ver. Y cuando lo volteé a ver, su perro se le pone entre las piernas y lo empieza a alejar. El perro de mi amigo, ¿no? Y empieza otra vez el alarido. Alarido, como que lo fue apartando del lugar donde estaba e hizo que se bajara de la azotea, ¿no? Bueno, dice, yo no sé si haya sido en ese momento, no lo sé. Cuando yo bajo la azotea, escucho, pues la señora ya se escuchó mal, ya cuando empieza a llorar feo. Y ya cuando dice, se nos fue. En el momento, en el instante. Digo, ¿no será que te alucinaste? Yo todavía soy un poco más científico. Digo, ¿no será que te alucinaste y que te dio miedo? No. El perro dejó de hacer el alarido. Se bajó conmigo y todo tranquilo. Te pregunto yo, ¿qué pudo haber sido? Me dice. Y le digo, mira, yo sé de antemano que eso le pasa a gente que debe vidas. Es decir, aquellos que atentaron y que hicieron la función de desvivir a alguien, en algún momento de su lecho de muerte, van por ellos. Sí. Pero ahora yo te pregunto a ti, traspolo la pregunta a Celiana. ¿Puede ser que un palero, cuando esté a punto del lecho de muerte, vayan sus propios muertos a reclamarle, a decirle, me usaste tanto, vengo por ti? Sí. Eso te lo puedo súper asegurar. Energéticamente, la gente que ya trascendió y que la persona que hizo algo por hacerles daño, es como que regresan por ellos. Yo tengo ahorita, te puedo decir que el caso igual fuerte, tengo un paciente que me manda una foto y me dice, oye, fíjate que esta persona la acaban de desvivir hace poco, pero su esposa lo vio en un espejo, creo que es la Santa Muerte. Y le digo, ok. Entonces me enseñó la foto y la empiezo a ampliar y le dije, no, esta persona falleció de una manera violenta, y me dice, sí. Y entonces en el espejo salen las personas que él desvivió. O sea, energéticamente en el espejo se revelaron. Y le dije, es que él se ve que hizo daño, y le empiezo a explicar y me dice, bueno, pues sí. No quise adentrarme más porque solamente me mandaron la foto para que investigara, pero ahí está como muy claro que efectivamente las personas regresan a, pues como a sentir, yo diría como justicia, o como reclamo, llevárselos de alguna manera fea. Sí, es que suena lógico. Sí, los propios, los que desviven a personas, que pues es un karma terrible, yo me imagino que ha de ser lo peor de lo peor, independientemente de la religión que profesen o no, pues el sacar a una persona, pues sí me imagino que te cargas no solamente del alma o del espíritu de esa persona, sino también de cómo lo hiciste, ¿no? Entonces,
yo le explicaba eso a mi vecino y me decía, es que está bien raro porque esto que me dices sí me hace check, porque justo cuando creo yo que es cuando la persona está, que sabíamos de antemano era un vecino de esos de malandros, pues sí, ya había debido muchas vidas, ¿no? Sí, sí, entonces yo me imagino que ha de haber sido el check de este vecino que me dijo sí, porque probablemente ha de haber sido uno de los que se desvivió, ¿no? No, y además, los que se dedican a este tema como paleros, y lo digo con mucho respeto, yo conocí uno, no fue mi amigo, pero lo conocí. Cuando llegó a mi casa y me dijo que le gustaba mi oficina porque pues energéticamente pues tengo muchas cosas ahí. Yo lo observaba y le decía, ¿cuántos años tienes trabajando en esto? Y me dice, no, pues algunos. Y ahí traigo a mi muerto. Y de hecho ahí traía de alguien, ¿ok? Entonces yo lo observaba y le dije, bueno, ¿y tú haces todo el ritual para alimentarlo? Me decía, sí, y lo tengo que alimentar. Pero cuando me dijo que no tenía tantos años trabajando, le dije, oye, ¿cuántos años tienes? Claro. Y me dice, ¿cuántos me calculo? Le dije, no sé, como unos 45. Dice, no, tengo 27. ¿Qué? Okay. O sea, y energéticamente me dice que ellos también se los van comiendo. Sí, debe de ser. Su energía se la van comiendo. O sea, sí, fíjate, o sea, si tenía 27 años. Tenía 27 y parecía de 45. Sí, y que finalmente dices, bueno, no es de, pero son muchos años de diferencia y me lo explicó. Como yo, tengo 15. Me imagino que sí, debe de tener una, pues sí, una penitencia el hecho de hacer esto. Y no solamente el trabajar, como bien lo dices, pues este cuate que tenía 27, que se ve como de 45, casi 50, sí debe de tener una repercusión, no solamente en el estado anímico, sino también energético, como dices. Sí, efectivamente. Porque, y el proyectar, ¿no? También. Él lo que me explicó fue que él pidió que lo sacaran de la cárcel y que tal cual lo sacó. Y que pues él sabía que tenía que alimentarlo y que si se tenía que alimentar energéticamente de él, que lo hiciera. Y él estaba feliz con eso. Y me explicaba que cada cierto tiempo lo sacaba completamente del panteón, o sea, los huesos, así ponerlos en una silla enfrente de la tumba, lo vestía, le ponía comida, bebida, él le hacía un ritual ahí, estaba X tiempo, lo volvía a desvestir, guardaba todo y lo volvía a meter a la tumba. O sea, de verdad es un ritual extraño, pero que ellos lo hacen con mucha devoción porque efectivamente les cumple cosas, pero sí se lo come energéticamente. Prácticamente es como armar un rompecabezas, porque imagino sí, que yo no quiero imaginarme la escena, pero cuando me lo dijo yo quedé impactada y dije, ok. Fíjate que me recuerda también una persona que debes de estarme viendo y escuchando, que a mí sí se me hizo como un poco desquiciante eso, desde mi punto de vista, con todo respeto a los palomayombes. Pero él tenía de prenda a su tatarabuela o bisabuela, no me acuerdo bien, pero la tenía en osamenta y la tenía en una especie de trono, que le hizo como una especie de trono. Toda, pues todos los restos mortales, todos los huesos, toda la osamenta, vestida como de novia. Y decía que era su prenda y que de alguna manera a él, pues siendo su familia, fíjate, hasta siento que también es como también un poco ya irracional, siendo la prenda de un muerto, pues siendo tu familia esto es más cañón. Y hay otras personas que me dicen que eso es una especie de sacrilegio, o sea, para entenderlo, o sea, que en el palo mayombe es como decir la falta más grotesca grave que puedes hacer de tus ancestros, usarlos como prenda. Sí. Pero pues es que está como muy extremo el punto en donde efectivamente hay quien sí, porque son familia, creen, o no sé si de verdad, pero creen que es su derecho porque es familia, y desde el otro lado donde dicen que no está permitido. Entonces. Y por ejemplo, a ver, en tu disciplina y con tu facultad, cuando te enteras de, no sé, tal vez algún pendiente, algún tipo de mensaje que quieren arrojar los propios muertos o los difuntos de las personas que te consultan, ¿ha habido en algún momento que te digan, él me hizo esto, él me hizo aquello, que salgan los arcanos o algo así? Sí. De hecho, en la comunicación que he tenido me han impactado porque de repente comentan cosas que aún les duele. Y algo que me siguen enseñando hasta el día de hoy, a pesar de ya estar trascendidos, es que ellos siguen sintiendo muchas cosas que se van con dolor, pero tema material, enojados porque les hacen cosas, o enojados porque les quitan cosas, o enojados porque no era su momento. Entonces,
con los años que tengo de estarlo haciendo, me sigue impactando que efectivamente ellos pueden, bueno, y de hecho me lo han dicho una vez, te voy a comentar algo así. Hubo una consulta, no tiene mucho, hubo una consulta en donde ella llevó a su esposo porque necesitaba hablar con alguien trascendido, hago la consulta, pregunto si se puede, me pone que sí, y de hecho él con una urgencia de hablar con ellos dos. Ok, empiezo a platicar con ellos, él le empiezo a decir que me diga qué es lo que quiere informar. El consultante callado, no, de hecho él prácticamente no decía nada y me salía mucho en la carta del tarot del colgado y el colgado. Entonces empiezo a decir, bueno, ya sé que quieren hablar con él, pero básicamente ¿cuál es la necesidad? Y entonces el consultante me dice, es que quiero que me diga por qué lo hizo. Y yo, ok. Entonces le digo, bueno, quiero que me digas. Entonces él me empieza a decir, y ahí te digo que es una conexión que me empiezan a hacer ver imágenes. Entonces empiezo a ver que ellos fueron los que lo encontró y de hecho él me lo confirma. Es que quiero que me diga por qué se suicidó, por qué se hizo esto y además por qué hizo que nosotros lo viéramos cuando llegamos. Entonces yo empiezo a preguntarle y me dice, y literal me lo pone así como, necesitaba que fueran ellos, que me entendieran, porque ahora quiero pedirles un favor. Ok. Entonces yo así de, bueno, les empiezo a explicar y le digo, ¿cuál es? Dice, necesito que le digas a él, que está aquí, que necesito que vea a mi hijo, porque él va para lo que yo era. No sabía yo más, porque te repito, no les pregunto nunca nada y le digo, bueno, es que no sé qué está haciendo el hijo, pero le preocupa porque está haciendo lo mismo. Ah, sí, lo que pasa es que él era muy mujereo. Ok, le digo, entonces quiere que tú lo guíes. Pero yo, ¿por qué? Que lo guíe su familiar, no, yo no. Y empieza él a decirme, él mejor que nadie me entiende porque él es como yo. Y se lo digo, ¿no? Porque yo tengo que decirle lo que me dicen tal cual. Entonces me dice, pues sí, pero yo quiero hacer cambios. Y él me empieza a poner su panorama del consultante. El trascendido me empieza a poner es que su destino va para mal y él va a acabar como yo. Y cuando estaba ahí su esposa, le digo, oye, es que me está diciendo esto, ¿no? Y dice, de hecho, sí, me lo ha dicho que él se quiere igual suicidar porque él quiere sentir lo que él sintió yo. Okay. Entonces, de verdad, en la tirada a veces me pongo mal porque pues de verdad me ponen como si ellos supieran lo que también va a pasar con el consultante a un futuro. Claro. Y ahí siempre entonces empiezo yo a preguntar, y de hecho he hecho preguntas a gentes que ya trascendieron, como qué ven más allá. Obviamente empieza mi curiosidad para ver qué también hay más allá. El hecho de poder traducirles, Ileana, sí, está increíble. Yo no había escuchado esto. O sea, sí es como una especie de función de medium. Sí. ¿No? Ahora sí que yo sé que el tema medium es diferente porque ellas o los medium ven de otra manera, pero de la manera en la que yo aprendí con el tarot es esto. Ahora sí que veo que es un tema de tarot como medium porque me hacen ver, sentir circunstancias que ellos vivieron en el pasado, cómo murieron y aparte, te repito, como a futuro. Y aparte ahora ya soy como el instrumento para mensajes porque necesito que hagan esto, ¿no? En una ocasión, de la misma manera, una paciente me pide la consulta y me empieza a decir, es que quiero que me digas cómo está mi esposo, ya trascendió. Ah, ok. Empiezo a preguntar y el esposo me empieza a contestar como si estuviera vivo, en presente. Okay. Era algo que yo no entendía, porque yo le decía a él, bueno, es que ella quiere hablar contigo. Sí, yo sigo ahí, la sigo cuidando y en el aspecto amor sigo ahí. Entonces yo ahí decía, ¿cómo? O sea, ella me está diciendo que ya trascendió, pero él no lo está entendiendo y se lo empiezo a decir. O sea, a ver, creo que tú todavía no entiendes que ya trascendiste. Sí, entonces él me dice, lo sé, y fue un error lo que yo hice, pero ella no tiene derecho a estar con nadie. Okay. Y yo, entonces se lo digo a ella, pensando como que ella va a hablar como de, no, mira, no, ella reacciona enojadísima, como si estuviera él enfrente y le empieza a decir, es que siempre fuiste así, fuiste celoso, fuiste posesivo, no me dejas hacer mi vida y yo ya tengo 8 años intentando hacer mi vida y tú no me lo permites. Entonces entro yo a veces en conflicto de lo que me están diciendo y lo que está pasando. Se lo digo a él como de, a ver, tienes que entender. O sea, ella ya está en un proceso, empieza a ponerme cartas de celos, no. Y además, y aparte me pone, ella intentó salir con alguien que ella sabía que era casado. Y se lo digo a ella, oye, es que esto y esto. Y me pone, y yo fui quien te lo alejó. Y yo le digo a ella, oye, fíjate que él está diciendo, pues sí, porque efectivamente yo ya no supe nada de él, pero tú que te metes y hablan así como si estuviera al vivo. Ajá. Entonces opto por yo en ese momento lo que hago, como con las velas logro hacer limpiezas energéticas y también retiros. Cuando veo que están peleándose, así como si él estuviera vivo, yo le digo a él,
o entiendes que ella tiene que hacer su vida o me voy a meter y voy a hacer un bloqueo donde a ti te voy a sacar de la casa de ella. Él empieza a decirme en tarot con cartas de tristeza que no quería que yo hiciera eso y le dije, entonces déjala que haga su vida, si no me voy a meter. Hago abrirle los caminos a ella, pasa semana y cachito y me dice, regresó la persona. Dice, ya regresó. Wow. Entonces yo lo que quiero es que efectivamente él entienda que su tiempo pasó y yo no lo quise, él se quitó la vida. El enganche fue prácticamente el emotivo, pero eso fue la causa también del suicidio. No, fíjate que ella me empieza a preguntar porque era una duda, qué había pasado por su cabeza. Ella cuando me hace la consulta no me dice que esa era su duda, pero sin más allá en plena consulta, él me empieza a hacer ver que él sufre una crisis en el momento, que él estaba mal, que se sentía mal y que él aprovecha cuando ella va y se duerme y en esa crisis donde él no sabía lo que estaba haciendo, se suicida. Entonces cuando ella baja y ve todo, dice, ¿pero qué pasó? O sea, pues no había un motivo por el cual estuvieras mal. Entonces, cuando yo le estoy explicando, ya fíjate que pasa esto y me dice, he consultado muchas personas queriendo saber qué pasó con él y ninguna me decía, simplemente me decía que no podían decirme, que no era momento, pero más bien nunca supieron qué fue lo que pasó. Y él te lo dijo desde el principio sin que yo te lo preguntara. Y le dije, pues sí, me está diciendo que él sufrió una crisis. Dice, entonces fue eso. Digo, un impulso, sí, fue un impulso que en el momento cuando ya él quiso arrepentirse, ya era demasiado tarde. ¡Auch! ¡Qué historia! Sí. Y a ver, y en estos procesos, Ileana, pues porque me imagino cómo así como nos lo cuentas, es como lo viviste, ¿no? Me imagino. Sí. ¿No? Tiras y en la torre y a ver tú, esto y tú, cálmate, ¿no? Sí, estoy peleándome con dos energías vivas, ¿os de cuenta? Porque cuando aparte se enojan y se ponen mal, me hacen sentir el dile. O sea, si yo estoy aquí es para que le digas. Oye, y en ese tenor, sí te quería como preguntar, ¿qué pasa con Ileana después de toda una consulta de esa magnitud? O sea, me imagino que hay un descargue, me imagino que debes de tener alguna fórmula también para sanear eso o simplemente lo dejas pasar. Lo he tomado tan normal porque hago consultas a veces hasta 3 o 4 al día y casi siempre en mis consultas se meten gentes que ya trascendieron, casi en todas. No sé si es porque yo ya abrí como ese canal en mi energía y aprovechan el que estoy ahí para poderles decir algo. Entonces, de 3 a 4 veces al día pasa esto. Entonces, cuando finalizo, termino por limpiar energéticamente mi lugar, hay un saumerio, me relajo, como y me voy a dormir. No hago otra cosa. No te enganchas de cualquier otra cosa. Aprendí a hacerlo. Como tronco, me imagino. Aprendí a hacerlo porque lloraba a veces con muchas, ¿no? Me metían en ese dolor de veo que mi consultante está mal, el que ya trascendió está mal, quieren ver si se extrañan. Muchos llegan con personas que acaban de trascender. Entonces el dolor está muy vivo. Entonces sí, efectivamente aprendo como a desconectarme terminando la consulta. Muy bien, por ese lado muy bien, porque y se ve que no se carga nada, señorita. Se ve. Oiga, a ver, voy directamente a la pregunta en cuestión. ¿Qué onda con ese bastón? ¿Es un bastón ritual? ¿Es un báculo ritual? ¿Qué significan para ti ese bastón? Mira, él fue el inicio de un cambio energético en mi vida muy importante. El babalao que te comentaba en un principio que era un muy amigo mío, él nota la facultad que tenía para precisamente conectarme con gente trascendida. Entonces ellos en sus rituales tienen algo que le llaman a montar, que es que el muerto se meta en ellos y puedan hablar. Entonces él en ese proceso me quería enseñar eso. Me lo regala y me dice, necesitas terminarlo de preparar y vamos a empezar a trabajar. En el proceso del camino tuvimos un disgusto, nos separamos, ya no volvimos a hablar, pero el bastón estaba en mi oficina y empezaban a pasar muchas cosas en mi oficina. Se apagaban las velas, se caían los vasos, se caían mis cosas y yo empiezo a tarotear, empiezo a meditar, a decir qué está pasando y todo daba a él. Y él empieza a comunicarse conmigo por tarot y en meditación y hasta el nombre. Me empieza a decir que él se llama Javier, que efectivamente hiciéramos un trato para poder trabajar juntos, porque aparte me empezaban a decir que yo no podía ni regalarlo ni mandarlo, porque yo lo primero que pensé, dije, bueno, pues lo llevo con alguien que es un santero o alguien para que esté con él, pero me decía que no. Y en el proceso tengo un paciente que él trabajaba, bueno, más bien veía gente trascendida
me pide ayuda, llega a mi oficina, en el proceso lo ve. El chiste es que lo topa, lo ve y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes un muerto si tú no eres santera? Y yo, pues sí, pero él quiere estar conmigo. Claro. Yo aquí está. Dice, de hecho se siente muy a gusto contigo. Hicieron un trato y yo estoy en eso haciendo tratos con él. No lo vayas a regalar porque él está a gusto y si tú lo regalas lo van a poner como esclavo y tú no lo tratas así. Bueno, termina eso, sigo hablando con el portador y le dije, vamos a hacer un trato. Si tú me ayudas a comunicarme mejor con las personas trascendidas, yo te voy a tener aquí, voy a ponerte lo que tú me pidas, ya sea cigarro, bebida y hasta ahí. Y acepta. Y el chiste es que en sueños he visto que él va a trascender hasta que yo trascienda. Wow. O sea, sí, prácticamente como que se ligaron. Exactamente. De hecho, me pidió emprenda algo mío, que él trae una trenza mía y es como una conexión que tenemos energéticamente. Cuida la casa. Ha espantado a gente como no tienes idea en la casa. Los saca, mi papá, mis hermanos, los agarra y es como una manera de aquí yo cuido en la casa. Entonces, energéticamente, gente que lo conoce y toda mi familia le tiene un respeto como no te imaginas, porque a todos les ha provocado algo como para saber, sin dudas que estoy aquí. Es decir, como contundentemente para decir, está protegida por mí. A mi hijo, a mis hermanos, literal, mi hermano un día entró a la casa. De hecho, mi papá creo que es el más fuerte. Entró a la casa un día y yo no estaba en la casa. Y cuando yo llego a la casa y abro la puerta, mi papá sale del baño y se pone blanco y me dice, ¿qué pasó? ¿No estabas allá arriba? Yo, no. Dice, pero es que yo te oí que estabas barriendo y estabas cantando. Yo, no, papá. Se puso blanco. Nada más me dijo, no inventes. Es Javier, ¿verdad? El que está allá arriba. Yo, pues yo creo que lo hace para que vean que la casa no está sola. Que no está sola, sí, sí, es cierto. Sí. ¿Y usualmente lo traes en todo momento o lo dejas en casa? Cuando salgo de viaje, cuando salgo circunstancias importantes, sale conmigo. Hay una anécdota con él muy fuerte. Cuando yo salí a dar un taller a Morelia en carro, iba sola. Voy en el proceso con él en el carro y el carro se empieza a desvielar. Me faltaban 2 horas para llegar a Morelia. Tenía para regresarme o llegar. Claro. Y lo único que le dije, ¿sabes qué? Permíteme llegar. Como sea, llegar a Morelia. Y ya si quieres que el carro ahí ya se murió. Llego, lo llevé a una velocidad. Llegué hasta un mecánico que me habían dicho 2 horas sin parar. Llego, me estaciono. Se para el carro. Me bajo del carro temblando. Baja el mecánico y me dice, mételo. Le dije, no, ten las llaves, mételo. Yo ya no puedo. Ya no se prendió. Se murió el carro. Dice, ¿cómo llegaste? El carro viene desvielado con la máquina a la parte de las velocidades muerta. Y yo así de, dile que me echó la mano para llegar porque me hizo llegar. Me cuida de tal manera que a veces me impacta. Sí, como dices, está como muy compenetrado contigo y al final del día pues está dado el ordenamiento de decir, voy a trascender cuando tú te vayas. Sí, lo he soñado y mi hija, que está muy conectada últimamente con la magia, que está aprendiendo, me dijo, mamá, te soñé. Entonces soñé que iba yo a donde estabas ya, que te habíamos enterrado, porque soñé así, y yo meto la mano en la tumba y lo que saco es a Javier. Dice, entonces yo sé que está súper conectado. Javier es el bastón, ¿no? Hay es un nombre. Pero hay una fisonomía. ¿Ya lo has visto en sueños o algo Lo así? hemos visto en meditación y yo en todos los talleres que me han pedido tratar de ver gente trascendida, lo han visto. Y sí, hay una fisonomía. Es alto y hasta la ropa siempre anda como camisa a cuadros, cabello chino, ojos oscuros. Y pues no, es de cara muy amigable. Ok. Pero ya familiarizado contigo, ya. Sí. Tú ya no lo... Vaya, en un inicio te asustaba. Cuando pasaban las cosas y no sabía por qué, sí. Cuando ya logro conectar con él, no, porque de hecho fue conexión muy buena. Y además te digo, ahora que yo trabajo y que quiero abrir canales para ver y poder hablar con gente trascendida, que a veces me cuesta trabajo, él me lo abre inmediatamente el canal. Yo siempre he dicho, fíjate, en el ámbito paranormal, de repente uno imaginativamente, pero ahora que me está contando Ileana sobre su bastón, yo siempre pensaba que habría espíritus empáticos con uno para hacer su labor. Y yo hace mucho tiempo decía, vayan por ellos. Yo así lo hacía, ¿no? Pero lo hacía de la forma más bromista posible. En mi cabeza era como que sí, van a ir por ellos. Y salían los globos. O sea, es decir, yo iba a una casa, no obteníamos ninguna imagen y de repente decía, ya, por favor, sácalos de donde estén. Y captábamos imágenes. Sí.
Ahora que me estás diciendo eso, estoy pensando y que, güey, o sea, sí contestan. Sí se conectan, ¿no? Sí hay una forma vinculatoria con la psique de uno y que posiblemente pues hasta te hagan caso. Sí contestan. Me queda bien claro que sí contestan. De verdad, a mí me ha dejado impactada el poder, por ejemplo, te digo, abrir tarot y que llegan y energéticamente cómo mueven las cosas. Y yo con la mayoría de mis pacientes es por videollamada. Ni siquiera energéticamente tengo a la persona. No estás en lo físico. No. Oye, Ileana, y para terminar, y es por eso que Ileana y yo nos conocemos. En algún momento tuvimos contacto por medio de un material que tú tienes. ¿Te acuerdas cuando me contaste acerca de una especie de aparición que tuviste? Sí. Y está grabada. Ajá. Mira, yo ahí en la casa, tu casa, hago talleres y tengo un portal. Entonces, justo en esas fechas había hecho un taller, se había trabajado muchas personas para ver sus vidas pasadas. Se quedó abierto el portal. La verdad es que a mí se me olvidó. Y a los días, mi hijo estaba justamente en la sala y empieza a escuchar balazos. Entonces, él hace esa grabación por eso, porque él está queriendo grabar el sonido. Pasa un momento, lo dejó, más ni siquiera se dio cuenta. A mí me enseña 2 años después ese video donde me dice, oye mamá, mira lo que salió justo donde está ahí tu portal. Y esa sombra que se ve como sale detrás de la estatua es ahí donde está mi portal y se mueve con una velocidad y no me cae de extraño porque te repito, en la casa hay energías de diferente, pero justamente se atravesó eso cuando se abrió un portal. Y justamente es cuando, bueno, lo van a ver aquí en sus pantallas. Se escuchan los balazos. Exactamente. ¿Crees que haya sido por eso? O sea, ¿crees que haya sido o simplemente fue una entidad de paso? Fue una entidad que salió justo de ahí del portal porque estaba muy reciente. Y además la entidad se ve como de alguien muy joven, chico, porque se ve hasta la fisonomía. Yo he tratado de tomar ahí fotos y se ve cuando va girando la entidad o la energía, ves un perfil de alguien joven. Es ponerle mucha atención y ves a un joven ahí. Independientemente de eso, yo te pregunto, ¿se escucharon balazos? ¿No se escuchó ninguna noticia de alguien que haya No. perecido? En ese momento, y mira que estoy en una zona peligrosa, no se escuchó nada que ver en ese momento de alguien. Nada. No. Ok. Porque me suena un poco el asunto del residual bucle y ojo, podría ser justo este altar que ella hizo como por medio. Es como una especie de entrada y salida de las entidades, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. Sí. Y los bucles residuales usualmente son repeticiones de espacio y tiempo de las entidades y que pueden converger incluso con los portales o con incluso las sesiones Ouija, espiritista y demás, pues pueden hacer de paso. Entonces me suena y me da check porque sí es como una atracción ¿sabes? Entonces probablemente incluso los balazos podrían ser parte del bucle. ¿No te has puesto a pensar en eso? Porque de hecho lo que se asoma ahí es como con miedo. Porque es tan rápido, es como voltear y ver a mi hijo, porque de hecho lo ve. Pasa, se asoma, lo ve y se va rapidísimo. O sea, es como hasta con miedo. O sea, creo que mi hijo, si lo hubiera visto energéticamente, pues mi hijo se hubiera puesto claro, súper mal. La impresión. Sí. La impresión es, ahora sí tal cual, es una impresión. Por eso te decía, igual me hace check por el asunto del portal. Cuando tú hablas acerca de este portal, entonces ya lo dejaste abierto. Es decir, tú ya lo ocupas. Ajá. Sí. Nada más lo ocupaste una vez, ¿se te olvidó cerrarlo? No. Cada taller de hecho cada taller yo lo ocupo y lo cierro, pero en esa ocasión se había quedado abierto. Ahorita acabo de hacer otro taller, quedó el portal cerrado, pero sí lo ocupo cada cierto tiempo y está ahí dentro de la casa. Wow. Y nada más por último, todas las colguijes que tiene tu bastón Javier, ¿qué son? Muchos pacientes míos ya lo conocen. Y cuando quieren un favor extra, por ejemplo, trabajo, que se resuelva algo económico, hasta temas de amor, me dicen, oye, ¿le puedo pedir el favor a él? Yo lo contacto mediante tarot, le digo, oye, ¿quieres solución? ¿Se lo puedes hacer? Si dice que sí, la gente se pone como un precio, digamos. Si es precio, hablo de algo que le quieran regalar. Jamás hago algún otro tipo de ofrenda. Él, si dice que sí, tienen que dárselo. Y sabe la gente, porque tal cual como lo cumple, les da unos días para que paguen, porque si no,
voltea todo. O sea, te resuelve y si no le das y si no te lo revuelve horrible. Una vez un paciente le pidió un favor de trabajo, se lo cumplió y nunca le trajo nada y se quedó sin trabajo ese paciente. Se lo quitó. Wow. Entonces todo lo que trae son anillos, cositas de oro que le han regalado como agradecimiento de los favores que le han dado. Y aparte yo ni siquiera les digo, oye, ¿se lo quieres dejar? No, ellos solitos, yo se lo prometí y aquí está. Y se lo amarran. O sea, todo lo que tiene ahí él son sus favores que ha cumplido. Van a ver en pantalla, vamos a hacer un close-up de Javier. Yo le llamé bastón, pero tú ya sí le llamas Javier. Es Javier, sí. Tal cual. Y esta forma, esta hechura es prácticamente tal cual y como te lo dieron. Sí, porque te digo que esta persona es Babalao y entonces es por cómo ellos trabajan, ¿no? La santería. Híjole, qué interesante, Ileana. Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en Historias Embrujadas. Hagamos una sesión de tarot en vivo. Sería interesante. Está increíble, ¿eh? Yo puestísimo. Pero ¿qué? Claro que sí. Yo soy como conejillo de indias, ¿eh? Yo me presto. Digo, saben de antemano la gente cómo soy un poco renuente a esto, pero yo me presto. Hasta que no. Solamente a lecturas. No, a contactar con alguien. Sí, un día estaría increíble. Otro episodio que nos permitas entrevistarte y que nos hables justamente de tu sistema. Porque como te decía, yo he visto otros sistemas de tarot que son básicos, son como arrojo, interpreto. Justamente ese tema de la interpretación, desde mi punto de vista, yo le decía incluso a los tarotistas, les decía, a ver, te soy bien honesto, para mí simboliza un poco más de que el espíritu te está diciendo que no eres tú. Y me reclamaban. No, es que tú qué sabes, pues tú eres investigador, no eres tarotista. Yo lo aprendí hace muchos años. A ver, espérame, es que no te enojes. Porque la divinidad que tú crees tener en tu mente posiblemente viene de algún punto, de algún destino, de algún origen. Sí. Y para mí el origen podría ser los espíritus. Y miren. Y te acabo de confirmar. Ahí está. Es una hipótesis que yo tenía y pues bueno, vamos a hacer comprobatoria como dijo Ileana. Sí. Y te lo juro que te lo cumplo. Entonces le ponemos fecha para la próxima. Y sería interesante que se hiciera en un lugar en donde hay energía porque esa es la manera en la que ellos van a querer comunicarse. Padrísimo. Pues podemos hacerlo en donde grabamos Historias Embrujadas o también tengo yo un espacio que es muy particular, que para mí simplemente es donde guardo los objetos que ves aquí, que son objetos involucrados en casos. También esa opción podría ser. De claro ahí que sí. Deambulan y aparte yo siempre he dicho, mi espacio es como un contenedor de fantasmas. No, y a mí me encanta el tema. Pues ya quedamos, Ileana. Claro Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, dinos dónde te encuentran. Me encuentro en Facebook como Ileana Tapia, Instagram igual, Ileana Tapia, y tengo una página donde precisamente hablo de todo esto y mis talleres, que es Magia Blancavelas. Bueno, ahí están las formas de contactar a Ileana. También ahí va a estar la información. Ojo, de repente nos piden a nosotros números telefónicos, todo eso no podemos darles porque son nuestros invitados. Nada más están aquí para que nos puedan informar sobre algún episodio. Las redes sociales son para eso. Escriban. Me imagino que en algún punto les contestan, me imagino que sí. Siempre. Y ahí está, ¿no? Entonces, directos con ellos. Yo les agradezco infinitamente. Gracias, Ileana. Muchas gracias. Y espero verte pronto. Claro que sí, con gusto. Toda la gente que nos está viendo, escuchando, comenten acerca de lo vertido. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse. Creo que ya para estas fechas ya estamos por los 100,000 suscriptores. Pero por favor, síganle incrementando, sigan dándole amor al podcast. Y gracias a todas y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima.